Señoras, señores, buenas noches. Como ustedes pueden comprobar, Tal Cual se incorpora desde hoy a la noche de los viernes en la 2. O sea que, si hoy es viernes, esto es Tal Cual. Y vamos a iniciar esta andadura con una extraordinaria exclusiva periodística. Miren ustedes, en torno a la familia real británica se siguen precipitando los acontecimientos. Una joven dama de honor de Sarah Ferguson se ha declarado amante del padre y del novio de la propia Sarah. Se trata de Leslie Player, cuyas explosivas confesiones escucharemos dentro de nuestro programa inmediatamente, naturalmente, en Tal Cual. Tal Cual presenta esta noche a Leslie Player. Fue dama de honor de Sarah Ferguson y amante del padre y del actual novio de Fergie. A Antón Reixa, nuevo juglar de la canción gallega, al frente de su grupo Os Resentidos. A una singular y bella actriz española que nos contará sobre el amor y el desamor, Eva Cobo. Al periodista y comandante de vuelo José Antonio Silva, autor del libro El Instante Decisivo. El último de la fila, con otra canción de estreno. A Caterín Fulop y Fernando Carrillo, desde el culebrón venezolano al éxito televisivo español. Y el sugestivo encanto de Raquel, princesa del striptease. Ahora mismo, en Tal Cual. Pues muy bien, sin más dilación vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Miren, la señora que voy a presentarles, aunque parece que no haya roto nunca un plato, fue amante del mayor Ronald Ferguson, padre de Sarah Ferguson, duquesa de York, que veía el idilio con buenos ojos. También tuvo romance con Stephen Wyatt, al tiempo que éste mantenía relaciones con la propia Sarah Ferguson sin que ninguna de las dos mujeres se enterara. Por supuesto, tampoco sabía nada al príncipe Andrés, esposo de Sarah e hijo de la reina Isabel. Este argumento, digno de un culebrón, es lo que nuestra invitada de hoy ha explicado en un libro que arrasa en Gran Bretaña y que hoy en exclusiva nos contará en Tal Cual. Bienvenida hasta el programa, Leslie Player. Buenas noches, Leslie. Bienvenida. ¿Este es el libro del escándalo? Sí, este es el libro. Es mi historia, la duquesa de York, su padre y yo. Pues vamos a hablar del padre de la duquesa de York. ¿Cuándo conoció usted al padre, al mayor Ferguson? Bueno, yo lo conocí en 1990 y él además estaba en ese torneo y estábamos trabajando conjuntamente. ¿Cuánto tiempo mantuvieron relaciones? En realidad fueron hasta febrero de 1991, desde 1990, pero seguimos trabajando conjuntamente, trabajamos durante el resto del año, que no hizo más que complicar los temas, naturalmente. Sarah conocía su romance, incluso lo alentaba, ¿no? ¿Por qué cree usted que lo hacía, siendo su padre un hombre casado? Bueno, yo creo que ella tenía un asunto con Stephen Wyatt a la vez y era como llegar a un cierto acuerdo, a un compromiso. Ella tenía un asunto, su padre también, y quizás llegaban a una especie como de pequeño jueguecillo entre ellos. Eran como cómplices, ¿no? Sí, en cierto sentido, pues sí, al fin y al cabo yo no sabía nada de Stephen hasta más adelante. Stephen tampoco sabía del mayor Ferguson porque realmente había esta especie como de compromiso, de juego entre ellos. Bueno, creo que Sarah incluso la nombró usted dama de honor en algunos viajes en los que también iba mayor Ferguson para que pudieran estar más tiempo juntos. Sí, eso es cierto. Naturalmente en 1991, en febrero, acabé y la feria o la exhibición continuaba y me preguntó que fuera como dama de honor. Esto ya era en septiembre de 1991 y después en Palm Beach en 1992 también la acompañé. Y en más de una ocasión creo que Sarah la invitó a su residencia oficial y creo que a usted le incomodaba que la colocaran en la misma habitación que el mayor Ferguson. No, yo no sabía que esto fuera a pasar. Habíamos llegado a ser muy buenas amigas y en la primera ocasión pues yo vi que mis bolsas se habían puesto en la misma habitación de su padre. No sucedió más, pero quizás hubiera debido pasar.
¿Qué significaba eso de que sus maletas estuvieran en la habitación del mayor Ferguson? Sí, pues lo que pasa que simplemente el mayordomo había puesto las maletas allí. Sara abrió el guardarropía y vi la ropa del padre. Estaba tan asombrada que me quedé sin habla. Y realmente él quiso que esto continuara y después fue a su padre, porque cuando yo fui a Buckingham Palace a verla en muchas ocasiones, me preguntaba si de alguna forma yo podía tener un asunto con su padre, porque yo con eso complacía a su padre, le hacía feliz. ¿Era el mayor Ferguson un buen amante? Bueno, lea el libro, por favor. Hombre, es que aún no se ha traducido, aún no se ha editado en España, pero ¿era un buen amante o no? Bueno, a ver. Pues es un hombre realmente un poco paterno, es muy protector. Y yo realmente me había divorciado de mi marido hacía 2 años y había estado buscando esa especie de protección, de afecto, de cariño. Yo en aquel momento lo necesitaba. Tengo que decir que me sentía muy protegida por él. ¿Estaba usted enamorada de Ronald Ferguson? No, en un momento creí haber estado enamorada, pero en febrero, cuando ya empezó a amenazarme con dejar su mujer y pedirme que me casara con él, encontré que la cosa era demasiado seria. Y en ese momento, pues, por favor, me pidió que continuara la relación con él. Entre amor y amor, entre encuentro y encuentro, ¿él solía hacerle confidencias sobre la familia real británica, sobre cómo iba el matrimonio de Sara? Sí, y demasiadas confidencias. Él me decía cosas que yo no tenía por qué saber, quizás muchas más de las que yo he incluido en el libro, porque me hubieran llevado a los tribunales, tal vez. Y las respuestas yo creo que eran demasiado abiertas, un poco de la familia real, que yo creo que a mí no era la persona que se me tenía que haber dicho. Y si me lo decía a mí, ¿a quién más podía haberlas dicho también, ¿no? Claro, a quien tenía que decírselo era a mí, que me hubiera interesado muchísimo más, ¿eh? ¿Y qué cosas interesantes contaba? Por ejemplo, sobre la relación de Sara con su marido. ¿Iban bien o no iban bien en esa época? Cuando yo conocí a Sara, estaba justamente con Stephen Wyatt y empezaba a tener citas con él, con Stephen Wyatt, y no me di cuenta que realmente su padre me explicó después de un mes aproximadamente, que realmente estaban justamente en el punto álgido y que quería dejar al príncipe por Stephen. Esto fue en todo el año 1991. Cuando estábamos en Ginebra, pues Steve estaba telefoneando continuamente, y en Palm Beach también, y empezó entonces ella a ver a John Bryan. O sea, cuando usted y Stephen Wyatt estaban juntos en Ginebra, él aprovechaba un parón, dijéramos, en la relación y se iba a llamar a Sara. No, en realidad lo que pasaba es que ella llamaba a Stephen Wyatt. Wyatt estaba en América y yo estaba como dama de honor con Sara. Y entonces lo que hacía es hablar con ella cada hora casi. Era absolutamente ridículo. Oiga, hace unos años, cuando Ronald Ferguson protagonizó un escándalo cuando fue fotografiado saliendo de una casa de masajes, ¿se acuerda usted? ¿Él le comentó algo de aquel incidente? Bueno, yo en ese momento no lo sabía. Yo hablé con él. Él ha vivido sin su mujer desde hace unos 6 años, desde que nació su último niño, y viven en habitaciones separadas y llevan una vida como de familia, pero han acordado vivir juntos bajo este tipo de circunstancias un poco anómalas. Él se sentía un poco solo, como muy solitario realmente. ¿Y por eso iba a la casa de masajes? Sí, así mismo. Es así por lo que iba, esa razón por la que iba a casa de masajes. ¿Iba a menudo? Bueno, él tampoco decía si iba tan a menudo y yo tampoco quise hacer demasiadas preguntas. Era un poco el escándalo en ese momento de la prensa, recordarán. Mientras su historia con Ronald Ferguson sigue su curso, usted conoce a un opuesto millonario americano, tejano, llamado Stephen Wyatt. Y usted se enamora de él. Sí, me enamoré de él. Sí, y realmente, temporalmente, rompió con Sara Ferguson y yo lo conocí en marzo. Y a mí me parecía que iba a ser realmente un asunto muy interesante, pero cuando averiguó lo próxima, lo amiga que yo era de Sara, inmediatamente él rompió esa relación. ¿Porque él fue al mismo tiempo amante suyo y amante de Sara?
Sí. Caramba. Yo le pregunté al mayor Ferguson y me dijo que no tenían un asunto en ese momento, pero cuando yo rompí con Stephen, o viceversa, mejor dicho, entonces él me dijo que era la única mentira que me había dicho, que en realidad Sarah y Stephen White estaban teniendo un asunto verdaderamente muy serio. Vamos a ver si me aclaro, porque para mí es un poco complicado. Yo no soy una persona muy experimentada en estos temas. O sea, usted tenía relación sentimental completa, dijéramos, con el mayor Ferguson. Y luego, al mismo tiempo con Stephen, ¿o no? ¿Eso fue una historia posterior? No, eso fue más tarde. O sea, usted solamente los amantes de uno en uno. Okay. Absolutamente, absolutamente. Pero en cambio, usted estaba con Stephen y Stephen estaba con Sarah. Sí, correcto. Pero yo no lo sabía en ese momento. No, usted no, pero ¿y Sarah estaba con el príncipe Andrés? Sí, así es. Yes. Sí. ¿Y usted con el príncipe Andrés no hacía nada? Para entretenerse, digo. No, en absoluto. Me pregunto por qué no. Ahora mismo, claro, me lo estoy preguntando. Oiga, hubiera sido un libro increíble, además, si hubiera estado usted con el príncipe Andrés, ¿eh? Sí, yo creo que hubiera sido una historia bastante más increíble que la actual, sin duda. Oiga, vamos a ver, ¿cuándo se entera Sarah que había compartido a Stephen con usted? ¿O cómo se entera? Eso, cuando fuimos a Palm Beach en 1992, en ese momento hubo una discusión con quién estaba la familia, con el mayor Ferguson, en cuyo momento, porque eran los amigos de Stephen White, y otra vez es una historia muy larga, perdone, le dijeron a Stephen que yo estaba en ese grupo y en ese momento entró en pánico y le dijo a Sarah que había tenido un asunto conmigo, y entonces en ese momento Sarah se enfadó muchísimo y me sacó de en medio. Ya, ¿y cortaron entonces Sarah y Stephen o no? Sí, entonces yo creo que Stephen era un hombre inteligente, se dio cuenta además de que realmente estaba muy próximo a hacerla separar del príncipe Andrew, y hubiera sido el hombre que realmente habría causado la separación del duque y la duquesa de York. Yo creo que fue muy inteligente, y entonces ya luego vino el asunto de John Bryan. Claro, que fue el que realmente provocó la separación final. Exacto. Vamos a ver, no solo eso, sino que en un momento dado usted se queda embarazada del mayor Ferguson. Sí, así es. A ver, entonces, ¿usted qué piensa? Bueno, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que desea hacer? Bueno, yo estaba preocupadísima porque en los 7 años de matrimonio yo había querido tener hijos y por razón alguna no había podido. Y de pronto me encontré en una postura en donde realmente yo quería tener un hijo, pero era con la persona equivocada. Y él hubiera dejado a su mujer por mí y hubiera tenido que acabar casándome con él. Y quizás hubiera sido la madrastra del duque y la duquesa de York. Y no me parecía que eso era lo que yo quería hacer en realidad. Hombre, interesante para la prensa hubiera sido ser usted la madrastra de la duquesa de York. Pero, ¿y entonces decide usted abortar? Sí, así es. ¿Y el mayor qué dice? Bueno, no le dije hasta más tarde porque la prensa en ese momento empezó a hacer especulaciones sobre nuestro asunto. Y naturalmente a mí me preocupaba muchísimo porque naturalmente había informaciones que se estaban introduciendo y a mí me preocupaba muchísimo que alguien se lo dijera y por lo tanto yo se lo quise decir primero. Estaba preocupadísimo, pero estuvo de acuerdo que hubiera dejado a su mujer y si yo realmente hubiera continuado con el amor. Vamos a ver, ¿Sarah Ferguson le presionó después de toda esa historia para que volviera a acostarse con su padre? Sí. Caramba. Sí, en Palm Beach. Ella quería que siguiera teniendo un asunto con el padre y me cómo se volvía lo a poner en decía? la misma habitación que el padre. Y le iba poniendo en la habitación y usted para nada. Sí, y también realmente me imploraba, me decía que su padre solamente estaba feliz cuando yo estaba con él y que además de alguna forma ella me hubiera perdonado que estuviera con el padre. Y cuando me dijo que fuera a Palm Beach, me dijo que fuera como la amante del padre. Y en ese momento yo me negué. Y en un momento más adelante, pues entonces sí que me dijo que realmente se me convirtiera en su... Oiga, y ahí hay una cosa más todavía que me he enterado yo, que es que el nuevo amante de Sarah Ferguson, John Bryan, ¿verdad que era John Bryan? Encima va y le invita a usted a tomar cocaína.
Sí, así es. Así es. Hay una amiga mía que ella empezaba a salir con John Bryan en aquel momento y me preguntó que fuera a verle. Estaba un poco insegura de él. A mí él no me gustaba en absoluto. Y nos llevó a su apartamento y Catherine y él cogió cocaína, me ofrecieron y yo me negué. A mí no me gustaba John Bryan. Es un personaje como muy escurridizo. Ya. ¿No se acostó entonces con John Bryan usted? No, perdone la molestia, pero es que yo como ya está el tema tan liado. Vamos a ver, de un tema que usted habrá hablado con el padre de Sarah, es del matrimonio de Sarah Ferguson con Andrew. Y según su opinión, la de usted, ¿de quién es la culpa de la separación de Sarah y Andrew? En mi opinión, es completamente culpa de Sarah. Andrew estaba enamoradísimo de su mujer. Y estaba mucho fuera. Ella sabía que ella se estaba casando con un hombre del mar y se aburrió. Y empezó a tener asuntos, aventuras, historias y cada vez un poco más alejada del marido. Y cuando él volvía a casa, incluso parecía como si no fuera su casa. A menudo yo le había oído decir a él pues que simplemente las niñas llamaban mis niñas y en la casa pues no había nada de Andrew. Yo sentía como si ella lo manipulaba por completo. No estaba enamorada de él, sino simplemente lo que le enamoraba era ser la duquesa de York. O sea, era una mujer, a ver, de vida un tanto disipada. Sí, sí, si lo pone usted de esa manera, pues sí. No, ella lo pone. Vamos a ver, Leslie, ¿por qué ha escrito usted este libro? Es una venganza contra los Ferguson, porque está escrito con muy mala uva contar estas historias, ¿no? ¿Qué le han hecho los Ferguson, aparte, bueno, de llevarla de cama en cama, de todo esto, pero aparte de esto, ¿qué es lo que le han hecho para que usted haya escrito una venganza de este tipo? Bueno, yo he escrito este libro porque esta vez un ex empleado mío, y además un colega, robó unas cintas con los mensajes del mayor Ferguson, que realmente eran muy privadas. Y también era una carta personal que él me había enviado. Y los vendió a la prensa. Y en Inglaterra, la prensa les entusiasma este tipo de cosas. Y empezaron ya a incluir estas historias en la prensa hasta el punto que no tuve oportunidad en absoluto de poder contar mi propia historia antes de la contar a alguien más. Y de una forma que yo no podía tener control alguno. Y por lo tanto, yo tenía que contar la historia antes que alguien más me crucificara. Y la ha contado y supongo que le ha reportado buenos beneficios. Ya lo he tenido que hacer esto, porque los editores realmente tienen una gran reputación y ellos no me hubieran apoyado en absoluto a menos que yo pudiera demostrar toda palabra. Y tuve que pasar por abogados, inclusive antes de publicarlo. Y toda palabra está absolutamente sustanciada, es absolutamente cierta. Pues ya lo han visto ustedes. Esta mujer es Leslie Player, la amante del padre y del novio de Sarah Ferguson, que nos ha contado un increíble culebrón que ella ha reflejado en un libro de gran éxito en esos instantes en Gran Bretaña. Leslie, bienvenida al programa, gracias por su historia. Bueno, y que, no sé, apártese ahora de la familia real británica, por favor, no se complique más la vida. Sí, bueno, sin duda, también sin duda. Porque con el príncipe Carlos, ¿le gustaría a usted quizá una aventura? No, muchísimas gracias. No, en seguro. absoluto. No quiero tener nada que ver con la familia real. Pero, ¿podría escribir un libro de mucho éxito? Sí, podría. Yo creo que hay personas de la familia a quien admiro, pero yo creo que realmente los Ferguson son los que realmente les han aportado y les han acarreado muchísimos problemas. Leslie Player, muchas gracias, buenas noches. Y ya ven ustedes qué cosas pasan. Bueno, nosotros el programa va a continuar. Vamos a hacer una pausa, pero después tenemos Os Resentidos con Antón Recia. Queremos hablar con Eva Cobo, con José Antonio Silva. Vamos a escuchar una canción del último de la fila. Entrevistaremos a Catherine Fulop y cerraremos el programa con la belleza espléndida, exótica y sobre todo erótica de Raquel. Una pequeña pausa, y volvemos en un instante.
como pueden observar ustedes, hemos aprovechado perfectamente la pausa de publicidad para tomarnos un poco de Ribeiro y acariciar el pulpo gallego con la boca, naturalmente. Porque vamos a hablar con un hombre que se dio a conocer hace más de 10 años allí en su Galicia natal. Es una especie de agitador cultural, un poeta, un hombre de teatro, un hombre que ha creado vídeos para muchos músicos y un líder de una gran banda de Galicia, Os Resentidos. Señoras y señores, les quiero presentar esta noche a Antón Reixa. Bueno, y es más cosas, es hombre de televisión, está a punto de empezar un nuevo programa en TVG y ha hecho otros anteriormente. Y además es un hombre que tiene una teoría muy especial sobre los gallegos y los extraterrestres. Señor Reixa, ¿me la cuenta? Señor Casas, buenas noches. Buenas noches. Como usted bien sabe, realmente Os Resentidos cumplimos una misión divina. Lo nuestro no es propiamente la música, sino el dar a conocer nuestras revelaciones. Y hemos llegado a una conclusión. Están aquí, tenemos nosotros los contactos, tenemos poderes para contactar, pero no hay problema. Son gallegos. Los extraterrestres son gallegos. Son gallegos y no va a haber ningún problema porque los gallegos somos buena gente, obviamente. Pero vamos a ver, ¿van o vienen? ¿Entran o salen? ¿Suben Pues o es el bajan? punto fundamental. Claro. Es decir, es el punto fundamental, porque ¿dónde empieza nuestra reflexión? Unos seres que van, vienen, suben, bajan, no se saben si se van a quedar o no, ¿qué otra cosa pueden ser que gallegos? Entonces hemos llegado definitivamente a esta conclusión, luego hemos investigado y sabemos que son gallegos, que son unos gallegos que se han resistido a la conquista romana y decidieron despegar al planeta Bacalao, que es un planeta importante que usted no conocerá, porque tiene algunas lagunas. Sí, no, las tengo, las reconozco. Pero yo sé que a usted y a su equipo les interesa mucho el periodismo de investigación, sí, eso pues sí le he que lo traído aquí tenemos. este catalizador que es fundamental para la toma de contacto. El himno O sea, gallego... con eso toman ustedes el contacto. Sí, el himno gallego ya habla del rayo transparente. Es un himno escrito en el siglo XIX y de casualidad han hablado del rayo transparente. Hemos ahondado en esta teoría y con este catalizador se puede pillar el rayo transparente emitiendo un aturocho, que es un grito cultural muy propio. Muy autóctono. Muy autóctono, del pueblo gallego, como todo lo autóctono. Sí. Y lo gallego. Y lo gallego en sí mismo, ¿no? Y entonces con esto se toma contacto. Esto es una primicia para tal cual. Y tal cual lo sabemos, tal cual se lo cuento, señor Casas. Pero vamos a ver, aprovechando que estamos en el Xacobeo 93, ¿eso ayuda al tema de los extraterrestres? Ha influido, claro. Ha influido ya me lo porque, temía yo. Como todos sabemos, el Camino de Santiago es la Vía Láctea. Es la Vía Láctea. Ah, claro, claro. El Camino de Santiago, la Vía Láctea, que propiamente es una autovía de leche discontinua. Y nosotros, siguiendo esa pista, hemos llegado a esa conclusión. Y esto es importante, pudimos haber llegado a otras, porque es posible también que el jardinero, del amante, del que cuida las caballerizas, del marido, del novio, de la duquesa de York... De York, sí, precisamente de eso veníamos hablando. Es gallego. Pero ese tema no nos interesa, hemos preferido concentrarnos en las otras Galesas. ¿Por qué? Porque eso trae más luz. Y eso es importante. O sea que la misión que ahora se han planteado los resentidos en estos momentos, es la de dar a conocer al mundo esa teoría suya que se ve bastante fundamentada, y perdóneme que... Además es muy fácil reconocerlos. ¿Cómo sabes? Porque extraterrestres hay muchos, en esto hay mucho fraude. ¿Cómo se...? O sea... Cuando tú te acercas a un extraterrestre, entonces él viene hacia ti, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si efectivamente es de los buenos? Es decir, si es gallego. Muy fácil. Se habla con él y él responde con preguntas. Entonces, es gallego. Ah, pero no es extraterrestre. Para saber que un extraterrestre es gallego, el dato fundamental es si responde con preguntas o no. Si responde con preguntas es como... Y para saber que un gallego es extraterrestre, porque claro, ahí está la segunda parte de la historia. Pues ya quién sabe dónde, es otro programa. Claro, es otro programa. Entonces no se lo preguntemos. Oiga, a usted Galicia le toman en serio, perdone la franqueza. Por favor. No, sí, yo le he visto a usted trabajar en Galicia y visto que se la tomamos... Quedamos 3 millones de gallegos en el mundo. Ya. Y yo creo que los 3 millones de gallegos nos hemos empeñado en ser muy gallegos. Si además tenemos en cuenta este dato, de que hay un pico de gallegos ya por ahí arriba, también somos 3 millones equipo. 3 millones y pico de gallegos. Ya. O sea que tómenos en serio, cuidado con los gallegos. Bueno, y además con el tema del deporte. Bueno, yo realmente soy del Benfica de Lisboa, pero es importante también para Galicia que el Depor
Super Depor, vamos, no, dígalo usted claramente, Super Depor. salga adelante. Es una imagen de victoria, es una imagen de triunfo, y nuestro país necesita ese mensaje. Por la calidad un poco extraterrestre sí que es el juego del Super Depor. Bueno, Arsenio, que es el entrenador del... ¿Es extraterrestre? No es extraterrestre, pero yo creo que participa también de nuestros contactos, porque si no, no sería explicable que con una plantilla tan corta, siempre tienen que jugar los mismos, se hayan logrado estos triunfos. Torresia, me deja usted realmente sorprendido con esas teorías. No tenía yo ni idea. Lo había insinuado. Yo estoy para dar a conocer esto. Y ese es el mensaje que van a dar a través de O Resentidos. De nuestras canciones, eso es importante. Ajá. Y todo ese nuevo long play está centrado en este tema. Tocamos otros temas. Pero son variopintos ustedes. Fundamentalmente nos hemos centrado en este, porque no queremos dispersar la atención de la gente. Ya. Hemos hablado de otras cosas, del 903 y de cosas de esas. ¿Y el presidente de la Junta qué dice de esas teorías? Bueno, imagino que no habrá problema, porque nosotros con nuestro presidente, en todo lo que se refiere a política exterior, estamos de acuerdo. O sea que no habrá problema, claro. Y el Pues extraterrestre, política exterior. Que ha ido a Cuba, y en eso hemos estado con él y lo hemos apoyado y ha recibido al comandante Castro, pues de la misma forma nosotros sabemos que nos va a comprender en nuestra perspectiva de la Galicia extraterrestre. Lo fundamental es que se fusione definitivamente la Galicia terrestre, que es la que conocemos, con la extraterrestre, que es la que estamos dando a conocer. Y eso será la Galicia inclusive. Es un concepto nuevo, pero es el próximo disco. No, claro, permítame usted que no se lo cuente ahora. No, pero eso forma parte de la política exterior de la Junta también. Eso formará parte de una estrategia a largo plazo. Señor Torresia, me gustaría que concretara usted a través de una canción todas esas teorías y creo que ha llegado el momento de que escuchemos a Resentidos. Vaya usted subiendo, por favor. Está usted en su casa. Quiero decirles que eso no es una película que nos hemos inventado. Esto es una teoría seria del señor Torresia y que ahora, a través de Los Resentidos, nos va a concretar su mensaje. Señoras, señores, O Resentidos. Temos poderes noutras partes, hai outros seres. Son galegos, son con certeza sí que son galegos do futuro, son galegos do pasado. Despegaron do medullo, nunca foron romanizados. Xa están aquí. Xa chegaron os marcianos e tamén che son galegos, respondendo con preguntas en cara de confusión. Xa están aquí. Son galegos, tengan probados churritos y empanadas de electrón. Tienen el corazón de vaca y alma de aluminio. Os galegos do futuro son galegos do pasado. Desde o Monte Medullo, o planeta Bacallao, nave Marajota, ya están aquí de volta. Ya están aquí. Ya están aquí. A redención de Boa, nación de Breogán. Ya están aquí, tan certas como a ti. Ya están aquí. Llegaron los marcianos e tamén che son galegos. Son da tribu dos niños, son tan certas como a ti. Ya están aquí. Llegaron los marcianos e tamén che son galegos. Montados nun acturo solo planeta batalla. Montados nun acturo respondendo con preguntas. Tan galegos como nos. Temos contactos, temos poderes. Hey, xa está aquí, xa está aquí. Hey, xa está aquí. Estos son Los Resentidos, estrenando para Tal Cual en exclusiva esta noche.
Su nuevo disco, claro. Vamos a hablar con una mujer muy joven que apareció en el mundo del cine a los 14 años, creo, con una película de Antonio Rivas que se titulaba Victoria. Hizo un par de películas con Francesc Bellmunt, después Matador con Almodóvar. Bueno, y de golpe y porrazo desapareció, no supimos más de ella. Ahora vuelve a estar de plena actualidad. Es Eva Cobo. Ya sé, Eva, buenas noches, bienvenida. Digo que ya sé que me he dejado algunos títulos más en su carrera, pero, por ejemplo, uno que rodó usted en el 82, cuando tenía 15 años, con Helmut Berger, me parece, en Mallorca, ¿no? En Ibiza. En Ibiza. Bueno, y que creo que fue la primera mujer que se atrevió a pegarle una bofetada a Helmut Berger. No sé si la primera, pero bueno, eso ya es una historia de hace mucho tiempo, ¿no? Ya, pero él la recuerda, porque yo se lo he preguntado y la recuerda, por eso la quiero contrastar con usted. Sí, yo creo que claro, le debió de chocar porque no se esperaba que con 14 años le pegara una bofetada. Pero bueno, ¿Qué le había hecho él? yo pensé que se había pasado y entonces reaccioné así. La verdad es que no pensé en pegar una bofetada, simplemente se me disparó la mano. ¿Y él qué dijo? Uy, dijo. Se quedó muy parado. No dijo nada, se quedó muy parado, miró a Antoni Rivas, que era el director de la película, y entonces todo el mundo como escabulló el bulto un poco, ¿no? ¿Cree usted que empezó demasiado joven en eso del cine? No, yo creo que, bueno, empecé en el momento en que surgió la película con Antonio Rivas y me pilló con 14 años, pero no creo que fuera ni joven ni tarde. Usted era, por la edad, imagino yo, una actriz con mamá, supongo, ¿no? Sí. Supongo que sí, vamos, ese no momento hay que sí. avergonzarse porque usted tenía 14 años. Tenía 14 Iba años. con su madre a todas partes. Mi madre me acompañaba a todas partes donde ella creía que era necesario. Ajá. ¿Y cuándo levantó usted el vuelo? A los 16, 17, cuando me fui a Estados Unidos a estudiar. Estuvo usted bastante tiempo, ¿no? 4 años. 4 años estudiando. ¿Exclusivamente viviendo en los Estados Unidos o aquí? En Nueva York. Pero yendo y viniendo. Bueno, venía a España en verano y para trabajar cuando tenía un proyecto pues interesante, pero el resto del tiempo estaba allí. ¿Le sirvió de mucho? Yo creo que sí, que fue una experiencia tan joven pues que aprendí mucho, no solamente de mi trabajo, sino también de la vida, ¿no? Porque con 17 años tener que aprender a vivir sola, organizarte. ¿no? Y sin mamá. A Y Nueva sin York fue mamá. sin mamá. Hace, no sé el tiempo que hará, pero si me permites una pequeña confidencia, debe de ser un par de años, 1 año y medio. Nos encontramos, Eva Cobo y yo, en una cena en Ibiza, creo que era, ¿no? En Ibiza. No, en Menorca. En Menorca, eso, en Menorca. Y yo la encontré como muy espléndida, ¿saben ustedes? Como muy feliz, como muy contenta. Yo hacía tiempo que no la veía y le pregunté, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bueno, y me contó que estaba viviendo una gran historia de amor con Toni Cantó. ¿Se acuerda usted, no? De esa conversación que tuvimos en una cena, ¿no? Sí, Esa historia ha terminado. sí. Yo lo he leído en las revistas que ha terminado, porque no nos habíamos visto desde esa fecha, ¿no? Y ha terminado un poco duramente, Un poco radicalmente. un poco radicalmente, porque ha terminado cuando usted estaba embarazada de esa hija que han tenido entre los dos, ¿no? Sí. Y supongo que le sintió fatal. Le sentó fatal. Más que sentar fatal acabas una historia de una manera tan Fulminante, ¿no? fulminante que hasta que lo acabas de pasar, pues te cuesta un poco, pero ya está. Es que yo me acuerdo de su imagen en Menorca y era usted una mujer radiante, ¿no? Usted una mujer muy feliz. ¿Lo es ahora? Sí, ¿Cuánto tiempo tiene su hija? 3 meses. ¿Cómo se llama? Carlota. Carlota. ¿Y ha visto a su padre? Sí, Ella, la niña, Carlota, digo. sí. ¿A menudo? 3 veces. 3 veces. He leído yo que parece como que si su excompañero, si Toni Cantó, pues hubiera hecho dejación de sus obligaciones de padre. ¿Es eso cierto? Bueno, él ha tomado la decisión que creía que debía tomar y ¿Y cuál es está- esa decisión? Bueno, pues verla 3 veces en 3 meses, ¿no? Ajá. ¿Eso es poco o es mucho? Para mí es muy poco, pero yo la tengo, ¿no? Y la veo todos los días y le estoy dando todo lo que ella necesita, o sea que... Me da que está usted muy dolida de este tema y que no le gusta nada hablar de eso. No me gusta hablar del tema porque creo que es un tema bastante personal, pero bueno, da la circunstancia de que somos
Gente pública, claro. Además, esa historia con Tony Cantó se había ocultado durante mucho tiempo, ¿no? No se había ocultado, simplemente no se había hecho pública, Bueno. no habíamos dicho... Llamado a la prensa y Sí. dicho, estamos Simplemente unidos. la ¿no? estábamos llevando como nosotros creíamos que debía de ser, ¿no? Pero bueno, ¿Por qué un hombre deja a su pareja o a su mujer a los pocos meses de dar a luz? O sea, cuando falta muy poco para dar a luz. yo no lo entiendo. Pero bueno, yo creo que ahora estoy contenta con la decisión. La verdad es que me alegro de lo que ha ocurrido, me alegro de que haya ocurrido ya y hay que seguir adelante. Usted tuvo, antes de esa historia de amor con Tony Cantó, otra historia con un hombre que se ha hecho muy conocido, que es Ricard Bofill, hijo, el actual novio de Chabeli. ¿Es verdad o no? Me imagino. Bueno, yo lo he leído en revistas como lo habrá leído usted, supongo yo. ¿La ha visto usted más o no? ¿No se han visto más? ¿A Ricardo? Sí. Sí, lo he visto alguna vez. ¿Y qué tal le va el amor con Chabeli? Pues no lo sé, no le he preguntado. Están ustedes viviendo, evidentemente, vidas absolutamente Estamos distanciadas. cada uno, él vive en París ahora y yo vivo en Barcelona, entonces pues la verdad es que la relación que tenemos es de teléfono más que de vernos. ¿Mejor sola que mal acompañada? Sí, siempre. ¿Y mejor bien acompañada que sola? Yo es que estoy bien acompañada. ¿De su hija Carlota? Sí. Tengo un trocito así de carne, ¿no? Que 3 meses, debe ser una monada, 3 ¿no? meses. No, nosotros ni se la vamos a enseñar, ni Eva la ha traído aquí. O sea, nosotros entendemos perfectamente eso de la intimidad de los hijos. Bueno, y aparte de su vida privada y esas cosas que hayamos contado, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que está preparando? ¿Cuándo volveremos a ver a Eva Cobo como actriz? Pronto, porque ahora ya hace 3 meses que he tenido la niña, entonces ya me he recuperado y empiezo a trabajar. Espléndidamente recuperada, me ha llevado un vestido precioso, ¿no? Gracias, es de una amiga mía, Carmen Ravilán. ¿Se lo han dejado? No, es mío. Como dice que es una amiga de una Bueno, amiga. es de una diseñadora. Que lo ha diseñado una amiga suya. Sí. No, pero digo, me lo han dejado para esta noche, ¿no? No. Y dice que la veremos pronto haciendo Sí. nuevas películas. ¿Esa cosa de los escándalos amorosos sirven para conseguir contratos y películas? No, yo creo que no. Yo creo que eso sirve pues para que cuando vas a una peluquería o al mercado a comprar, pues la gente te diga, ay, he leído esto de ti. Y los periodistas lo preguntemos también. ¿Se le ha endurecido el corazón? Si se me ha ¿Endurecido? No, yo No. creo que no. ¿Está usted abierta al amor? Sí, Al amor con Carlota, me refiero. Vamos, con su hija. sí, sí. Eva Cobo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Espero que este impasse, de cierta manera doloroso, haya sido superado ya definitivamente y la esperamos ver muy pronto en la pantalla. Gracias. Gracias, Eva. Bueno, nos quedan muchas cosas todavía en nuestro tal cual de esta noche. Vamos a hablar con José Antonio Silva, vamos a hablar del miedo a volar, vamos a hablar de aventuras aéreas. Vamos a escuchar una canción del último de la fila que nos quedó pendiente la semana pasada. Vamos a conversar con Catherine Fulop y vamos a ver la belleza espléndida y excitante de Raquel como cierre de nuestro programa de todos los viernes. Una pequeña pausa y regresamos en un instante. Antes de seguir adelante, quisiera anunciarles que se está preparando, y se está preparando a conciencia, una gala benéfica en Madrid en homenaje al inolvidable Rudolf Nureyev, una gala con la colaboración extraordinaria de Alicia Alonso. Esta gala se realiza en beneficio de la Organización Mundial de la Salud en su lucha contra el SIDA. Quisiera recordarles también que para donativos y entradas de fila cero pueden llamar al teléfono 91, teléfono de Madrid 91 537 6300. Y por cierto que estamos preparando la visita a nuestro programa de la gran coreógrafa cubana Alicia Alonso para una de estas semanas. Bueno, vamos a continuar.
vamos a hablar de un tema bastante aéreo. No sé si saben ustedes que cada día vuelan en el mundo 3 millones de personas. Habitualmente el viaje se desarrolla sin problemas, pero no siempre. Para hablar de la cantidad de cosas que pueden suceder en un vuelo, también para quitarnos de encima a veces ese extraño miedo a volar, hemos invitado a un comandante de aviación con más de 15.000 horas de vuelo, un hombre que además ha contado peripecias de compañeros y casos conocidos en la aviación a través del libro El instante decisivo. Ha sido también compañero nuestro en Televisión Española. Con nosotros está José Antonio Silva. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Vamos a ver, ¿qué es lo que pretende usted contarnos con el instante decisivo? ¿Darnos miedo o aligerarnos las expectativas de vuelo? Al contrario, porque son historias reales y son historias de gente como cualquier otra gente, si se quiere gente gris, que lo hacen muy bien, porque habitualmente la gente lo hace muy bien. Se vuela muy bien, hay pilotos muy buenos y entonces, sin que sean héroes, sin estar preparados para héroes en absoluto, cuando de repente se ven en una circunstancia absolutamente dramática, absolutamente violenta, difícil, quizás la más difícil que se haya encontrado en su vida, porque lo que está en juego es su vida, pues de alguna manera son capaces como de cambiar el destino. Si hay algo escrito, pues es como si le añadieran unas hojas más a ese libro donde está escrita la vida, ¿no? Entonces todo está cantado para que se vayan a estrellar dentro de un momento, pero no se estrellan. O sea, es un canto a las posibilidades de supervivencia a través del avión, a superar también... Al avión y al hombre, y a las manos, sí, evidentemente. ¿Cuál es, de los muchos casos que cuenta usted en el instante decisivo, los más sintomáticos o incluso los más divertidos? Hombre, no sé, hay uno muy divertido, ahora divertido, claro. Ya, claro, cuando pasó nunca es divertido. Pasó, no divertido. Pero lo divertido es poderlo contar después. Que era el típico tema de los negocios que se pueden hacer alrededor de la aviación. Es decir, llega un tipo muy listo y se encuentra y se entera de que las langostas, por ejemplo, o las centollas, en este caso creo que eran langostas, y bogavantes, pues en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, valían muy poco. Y entonces, pues en Galicia, pues valían un montón. Y ya en toda la cornisa cantábrica, pues valían 10 veces más. Dijo, pues hecho, yo fleto un avión de carga, lo cargo con langostas, las traigo aquí y en ese simple vuelo pues yo gano 10 veces lo que he invertido. Y efectivamente, ¿qué pasa? Los aviones de carga eran chatarra en aquellos años porque no había otra cosa. Entonces era... ¿De qué años estamos hablando? No estamos hablando de hace muchos años en cuanto al tiempo relativo a hoy, pero del avión sí. Probablemente eso fue en los años 60 y el avión era superviviente ni siquiera de Corea. A lo mejor era la Segunda Guerra Mundial. Un avión con historia. Un DC-3, que era un magnífico avión, pero en fin, un avión muy cargado de tal. Toda que cargan las toneladas de centolla. El avión podía cargar 3 toneladas, pero, hombre, siempre se ha hecho un poquito más, porque, en fin, tal, pues pongamos 3,5, más el combustible, más todo esto. Y el tiempo estaba bastante malo y hubo muchas peripecias, entonces el avión despegó, venía por mitad de la ruta sobre el Cantábrico, sin radio, no le veía a nadie, porque la radio era un desastre, metidos en tormenta, en culonismos y tal, y de repente un motor se paró, porque esos motores se paraban cada 2 por 3. Y con un motor el avión vuela, pero mal, y luego se va cargado ya no vuela. Entonces el avión empezó a bajar y entonces el comandante dijo, bueno, o tiramos las langostas. O las langostas o nosotros, ¿no? Nosotros, así de claro. Entonces, abrir la puerta de un avión en vuelo, pues es un cirio. Tuvieron que abrir la puerta, tuvieron que empujar langosta por langosta sus cajas de plástico que venían y tirar 3 toneladas y pico de langostas al mar. Entonces, claro, perdían el resuello porque hacer eso en altura es muy difícil. El comandante gritaba, mirad para abajo, mirad para abajo. Y los miraba, veían las olas y cogían nuevos brillos y se iban tirando langostas, ¿no? Y bueno. Y nada, y la historia termina, pues felizmente, logran llegar, toman tierra, entonces el comandante llama por teléfono al propietario de la carga, le dice, mire usted que estamos, no sé dónde era, en Santander, y, muy bien, pues se ha llegado bien, ¿verdad? Todo bien, y dice, no, la carga se ha quedado en el mar. ¿Cómo en el mar? No la hemos tirado. Si usted ha tirado mi carga, usted se ha quedado sin empleo, esto se lo aseguro. Usted ha contado casos de otros en el instante decisivo, ¿no? ¿Hay algún caso suyo ahí? Bueno, ¿O está camuflado? pertenece un poco al secreto del sumario, ¿no? Sí. Pero hay alguno suyo Sí, ahí hay metido alguno, camuflado. ¿Qué es lo peor que le ha pasado o la sensación más difícil que usted ha vivido pilotando un avión? Bueno, eso han vivido sobre todo en reactor, no, porque el reactor es muy bueno, ¿no? La aviación moderna es otra cosa completamente distinta. Pero en hélice pues se pasaban bastantes aventurillas y cosas de estas, ¿no? Lo mejor de todo para mí era, primero, que nos negábamos mental y rotundamente a que terminara aquello mal. Es decir, salía de nosotros un instinto de supervivencia, de manera que era como decir, el avión se querrá estrellar, pero yo no lo dejo estrellar. Después que la tripulación
que íbamos entonces solos, porque eran aviones de carga casi siempre, teníamos una camaradería excepcional. Es decir, yo volaba con un mecánico, un tío formidable, que nos ha salvado la vida 20 veces, porque el mecánico era allí, vamos, la clave, ¿no? Era capaz de poner un motor en marcha, apagarlo, poner el otro, en fin, hacer mil historias. Y él, decíamos una tontería que no sé de dónde salía, pero la decíamos siempre. Y él decía, paisano, el motor número 3 acaba de fallecer. Era que se había roto, se había parado. Y yo le contestaba, descanse en paz, era un buen motor. Y esta bobada, no sé de dónde salió, pero la decíamos. Y un día venía un inspector de aviación civil, y mitad de Canal de la Mancha, falleció el motor 3, y me había agarrado, empecé a ver aquello, y no sabía si estábamos hablando en serio, o si estábamos hablando en broma, o si era una broma que le estábamos haciendo. Porque en ese momento entrábamos en emergencia. Pero era igual, tú sabías que tus dos compañeros lo hacían al 100% de sus posibilidades, tú tenías que estar a la altura de esos dos compañeros, y éramos un equipo conjuntado. José Antonio, usted acaba de decir que su mecánico le ha salvado la vida muchas veces. Eso quiere decir que se está muchas más veces en peligro de muerte que lo que parece. No, porque ya ahora volamos sin mecánicos. Ya, no, o sea, era por culpa del mecánico que estaba en peligro. No, eran aviones que ya no son de este mundo, ¿no? Quiero decir, era la chatarra que quedaba después de 1000 guerras, esa chatarra se empleaba en carga, la situación económica en el país pues era tan mala como ahora, pero no habíamos visto lo bueno todavía. Y bueno, el reactor era algo que asomaba en el horizonte y lo tenían nada más que esas grandes compañías. Habla usted de la situación del país. ¿Desde arriba se ve distinta la situación del país? ¿Cómo se ve? Pues se ve todo muy bien. Ah. Porque no se ven fronteras. Y no se ven problemas. Y entonces te da una sensación de libertad muy grande. Cuando existía el telón de acero, pues tú pensabas que sobrevolando una cordillera, del lado para allá de la cordillera o del lado para allá del río, no había libertad. Y para aquí la había toda. Y entonces te parecía una estupidez, ¿no? Que una cordillera fuera capaz de delimitar el derecho a la libertad de una persona, o de unas gentes, o de un pueblo, ¿no? Entonces, en esto la gente del aire, los pilotos, creo que somos un poco ácratas porque no podemos entender que por ningún concepto un hombre puede imponer unas ciertas cortapisas, o unas vallas, o unas alambradas a otros hombres. Usted les llama ácratas, o que hay gente que piensa que son ácratas, hay otros que piensan que son muy señoritos ustedes. Hombre, habla de todo. Habla de todo, evidentemente. Es una profesión muy dura. Primero porque tenemos muchas horas de trabajo muy seguidas. Porque si haces un vuelo pues que te lleve de Madrid a Tailandia, estás sentadito en el asiento 16 horas. Y, por ejemplo, para ese vuelo, que es un vuelo estupendo y muy bueno, pues pasas muchas meteorologías distintas. Y es largo, y cruzas por muchos meridianos. Y cuando para el resto de los mortales empieza a ser de noche, para ti está amaneciendo otra vez. Y cuando llegas a tu destino, te correspondería desayunar, pero es la hora de la cena, y si te vas a la cama, la vas a piciar porque te vas a cambiar tu ritmo circadiano, que es el que te hace dormir a tus horas y tal, y al final tienes una melé de reloj. Pero está bien pagado. Estaba bien pagado. ¿Ya no? Ya no, porque primero los impuestos han aumentado estrepitosamente. Cualquiera de nosotros, yo estoy pagando el 42% de mi sueldo, directamente, a Hacienda. Después no puedes tener una base en un sitio concreto, porque estás saliendo de distintos aeropuertos y distintos países. Después necesitas al menos 2 coches, porque tienes que trasladarte a un aeropuerto a otro. Y después necesitas... Hay tanto cambio climático, y hay tanto pasar del frío al calor más tórrido y viceversa, y tanta historia rara de los días en que te toca volar o no volar, que al final tienes un gasto extra que es muy importante. Señor Silva, usted con la mano en el corazón, ¿ha visto alguna vez un ovni volando? Pues con la mano en el corazón, sí. Bueno, no, con la mano en el... Con la mano en ese momento en el volante. En el volante ya, pero... Sí. ¿Dónde fue? No, nosotros fue en Madrid, nos avisó el radar. Y entonces estábamos en un avión de Iberia y estábamos nosotros, y nos avisó el radar, como saben, no tiene ventanas, o sea que si lo ves que lo tiene la pantalla, y nos dijo que era un ovni, que es exactamente eso, objeto volante no identificado. Es decir, que no era un globo, ni era un avión, ni era un cohete, ni era... Y aparte de lo que les dijo el radar, ¿ustedes qué vieron? Nosotros vimos una luz muy intensa, y la luz estaba pues relativamente como unas 5 millas de donde estábamos nosotros. Era muy grande, era pues, más grande que un jumbo, por hablar de una cosa. Era opaca porque veíamos que pasaba por detrás el Cerro de Los Ángeles, que es un monte de Madrid, esto se ocultaba. Y nada más ya nosotros íbamos bajos para aterrizar, y él se quedó por allí. Y al día siguiente un compañero nuestro, que además no creía en absoluto en esto, se encontró con una nube que no tenía forma de nube, o que le pareció que era extraño, que en todo caso nos atrevió a cruzarla, que también daba un eco muy fuerte del radar, en la zona donde supuestamente ese objeto se había ido. Y usted cree en los ovnis, claro. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, ¿por qué tenemos cada vez más tanto miedo a volar? No sé si es porque somos muchos los que volamos,
Pero ese es un tema que se ha planteado muy recientemente, hace tiempo que se plantea, pero con más intensidad recientemente. Es un hecho real, ¿no? Yo repartiría... O ¿cómo nos lo podemos quitar? Que quizás esa es mejor pregunta. Sí. Yo repartiría, en principio, la culpa en un 50% entre la infraestructura toda aeroportuaria y todo esto, las compañías y nosotros los pilotos. Una persona que va a volar, primero tiene el hándicap de que le cuesta relativamente caro ese billete y empieza a ser hostil desde el mismo momento en que sale a viajar. Hay una limitación de peso, que justamente esa chaqueta que te ibas a meter es lo que te pasa de los 20 kilos que te aceptan. Cuando llegas a aparcar al aeropuerto no puedes aparcar. Te van a dar un café que te va a costar un congo y va a ser un mal café y mal servido. Te van a tener en un mostrador donde, por muy bien que lo haga la chica que te hace el check-in, te parece que es muy lenta, que vas a perder el avión, la megafonía no se oye y tal. El estado de ansiedad que se crea en los aeropuertos es increíble. Entonces te meten en una especie de célula de cuarentena, donde no puedes salir a llamar por teléfono, no puedes hacer nada, esperando a que alguien dé la voz bendita de que vamos a embarcar, y por fin pasas a través de un estrecho tubo a otro tubo. Y la vez que estás en ese tubo... No se cabe, es muy justo. No se cabe, por supuesto, te empieza a contar desgracias. Se puede usted caer al mar, aquí está el chaleco, pues se cae al mar. Se puede usted asfixiar, aquí está la máscara, pues usted se asfixia. Podemos de repente tomar un pito y salir zumbando a todo el mundo del avión rápido. Las puertas de salida, las rampas... Tú te preguntas si vas a caer por allí. En fin, se cuentan haces así a ver si está por debajo el chaleco salvavidas. Entonces, por favor, lea el prospecto ese que tiene ahí delante, que le explica toda clase de terrores que le pueden a usted ocurrir. Entonces, yo pregunto siempre qué ocurriría si alguien al llegar te dice, bienvenido, le ha tocado a usted una compañía magnífica, las azafatas que son guapísimas, la tripulación que es genial, el tiempo está estupendo, se va usted de vacaciones y se va usted a pasar pipa, porque vamos a poner usted película. Oye, y cuando aquello empieza a bailar, ¿qué hay que hacer? Aparte de lanzar, claro. Hablarles y explicárselo al pasaje. Decirle por qué bailas, ¿no? Sí. O sea, en mi compañía es obligatorio además, y todos mis compañeros lo hacen, y entonces se les habla continuamente, se les habla desde que entran. Y además les dices la predicción que vas a tener incluso de mal tiempo en la ruta. Le dices, ahora vamos a volar, pues durante una hora vamos a ir por avión en atmósfera serena, vamos a encontrarnos después con un viento bastante fuerte, a lo mejor tenemos un poco de turbulencia, pero durará poco, después vamos a seguir, cruzaremos un frente, lo dejamos por abajo, ¿ya? Y a la derecha, si miran ustedes, verán una tormenta que es preciosa, que no la vamos a tocar, y por lo tanto disfruten como un espectáculo. Y eso es mano de santo, el pasajero hace caso, se sienta, lo agradece, lo ve y lo disfruta. Cuando te dicen, ¿cuándo se llega a la cabina? Encantados de la vida. Todos a la vez. No, o sea, ese tópico de que cuando se aterriza y se despega es el peor momento, el momento más peligroso. Las estadísticas dicen que, bueno, que sí, que efectivamente que en esos momentos pues es donde ocurren. Lo que pasa es que en esos momentos, en esos accidentes, siempre hay supervivientes. Hay más supervivientes que víctimas en el despegue y en el aterrizaje. La seguridad ha aumentado estrepitosamente. O sea, así como todo el chaleco y todo esto es un poco de bobadilla, en cambio, lo que el pasajero tenía que tener en cuenta es, primero, no permitir que nadie le coloque cosas, bultos de mano, de manera que le estorben el pasillo o pese mucho o tenga encima de sus cabezas. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando uno se sienta en el avión, saber cuál es la salida de emergencia esa más cercana que tiene el asiento. ¿No nos están apretando mucho entre asientos? Sí. ¿Por qué tanto? Ya sé que es para rentabilizar el billete, pero es que es absolutamente abusivo, ¿no cree usted? Un avión vale pues entre 5 y 8 mil millones de pesetas. Eso significa que hay que hacerlo volar sin parar y que tiene que transportar el mayor número de pasajeros. Por otro lado, el turismo, o sea, esta España que estamos vendiendo en el turismo es una España barateira, que diría mi paisano Reixa, ¿no? O sea, se está vendiendo por 3 duros. Entonces, para que por 3 duros se pueda tener un paquete que sean vacaciones, más avión, más todo eso, hay que comprimirlo a la gente. Sí, pero yo le estoy hablando de puentes aéreos entre Madrid y Barcelona, que la gente va igual de apretada, ¿eh? Hombre, lo que llaman los técnicos pitch de asiento es un poco superior en Iberia. Yo creo que no van más apretados que en otras partes. Oiga, aquí, ¿eh? Será usted muy alto. No, soy muy... No, que va muy escaso, ¿eh? Hombre, podrían ser un poco más amplios, esto es verdad. Sí, se lo agradeceríamos. Oiga, ¿y por qué el zumo de naranja tiene esa historia de que es tan malo? Lo ha mejorado. Sí, eso lo he visto, pero sí. A pesar de todo... Pues porque en este país es imposible tomar un zumo de naranja. Ya. O sea, si usted pide un zumo de naranja, le va a costar más que el whisky, en cualquier sitio donde lo pida. Y siendo el país de las naranjas, pues no se sabe conservar el zumo de naranja. Y entonces hay unos zumos magníficos en un montón de sitios de extranjero, pero que se bebe aquí, pues resulta que es extracto de naranja que viene de Corea. O sea, que aquí cogen la pela de naranja, la mandan a Corea, la tratan y aquí se añade el agua, se envasa, no sé qué. Esto es lo que hay. Don José Antonio Silva, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
La semana pasada les presentamos la primicia de las nuevas canciones del long play Astronomía Razonable del último de la fila. Y nos ha quedado una canción en el cajón y no queremos olvidarla y queremos que ustedes la disfruten ahora mismo. Señoras y señores, Hierbas de Asia con el último de la fila. Después de la canción que les debíamos del último de la fila, vamos a hacer una pequeña pausa, pero les quiero anunciar que después de esta breve pausa contaremos con la presencia de Catherine Fulop y de Fernando Carrillo, esa pareja de moda en la televisión en España, y que cerraremos con un striptease, se lo digo francamente, con la presencia excitante de Raquel. Hacemos una pausa, regresamos en un instante tal cual.
Y estamos ya en la recta final de nuestro programa. Nuestra siguiente invitada es una de las mujeres más bellas de cuantas aparecen en la pantalla de televisión. Se asoma a sus hogares de lunes a viernes con las telenovelas Abigail y Mundo de Fieras. Los sábados por la noche en el programa Viéndonos y los domingos imagino yo que descansa. Se trata de Catherine Fulop. ¿Qué hace usted los domingos? Bueno, así tal cual como me ves, ¿no? Descanso. Descansa, ¿eh? Sí, sí, descanso. Bien Ay. descansada, claro, porque la Sí, vida en descanso. España se les ha complicado, ha sido dura. Sí, no, pero me estoy yendo mucho ahora los fines de semana de dominguera. ¿Ah, sí? Dominguera. ¿Y cómo? Ahora me dicen dominguera. Bueno, el fin de semana, bueno, con el coche. Van a la sierra, Vamos sí. al coche, vamos por la carretera Ajá. y vamos a... ¿Se imaginó usted que tanto usted como su marido tendrían tanto éxito en España después, no ya por el culebrón, sino después haciendo trabajos Ya. propios de su sexo en televisión? No, de verdad que no me lo esperaba y estoy realmente agradecida y los quiero mucho ahora a los españoles. Bueno, siempre les he tenido cariño a todas las razas del mundo, pero ahora a los españoles en especial les Claro, tengo... lo dices tú porque están aquí delante. ¿eh? Sí, cuando no esté... No, Venga. cuando yo vaya a mi país, el otro día venía cantando en el carro, ¡Viva España! ¿Ah, sí? Y ¡Viva España! Muy bien. Muy bien. Muy Es bien. que verdad, ¡Viva España! Pues, ¿es cierto que tiene usted algo de sangre española? Sí, bueno, yo soy García, Fulop García. Ajá. Vázquez es mi mamá. O sea, los abuelos de mi madre eran españoles. Sus padres sí eran venezolanos y su papá, el papá de mi mamá era negrito, pelo chicharrón. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía eso yo. Bueno, Oiga, ¿y es Dígame. cierto que quedó usted en tercer lugar en el concurso de Miss Venezuela? sí, quedé de tercer lugar. No me lo creo. Sí. La del primer lugar debió sobornar al jurado. No, era Sí, bellísima. Ganó el Miss Universo. Ah, sí. Sí. Claro, se Y presen- las otras ganaron todas Se presentó concursos. usted en mal año, ¿eh? Sí, eran todas bellísimas. ¿Y cómo le vino a usted eso de hacer culebrones? Porque usted tiene estudios, ¿no? Sí, Usted no, fue que me yo ni contó. me imaginaba que iba a ser culebrones, pero siempre en la calle la gente me miraba mucho y me decía, oye, ¿por qué no te metes en el concurso Miss Bikini? ¿Por qué no te metes en el Miss Manzanita? ¿Por qué no te metes en el Chica 2001? ¿Por qué no te metes en el Miss no sé qué cosa? Bueno, total, que nunca me metí en ningún concurso, sino en el Miss Venezuela porque era como el de más prestigio, ¿no? Ya. En mi país. Y de ahí siempre me fueron llamando para comerciales, yo me puse a estudiar modelaje y en lo que salí del concurso me ofrecen una obra de teatro, yo no tenía estudios de actriz, De actriz. ni nada. O sea, ¿qué había estudiado usted? Contabilidad computarizada. Caramba. Son técnico superior en contabilidad computarizada. ¿Y lo ha usado esto para ganarse Sí, la vida? Claro, yo estoy trabajando desde los 17 años. En En contabilidad esto. con computadora. Bueno, lo primero que hice fue recepcionista y después quise buscar nuevos horizontes Ya. y fui auxiliar de contabilidad y operadora de sistema, llevaba la contabilidad a varias empresas y me iba bastante bien. Oiga, y con ese cuerpo serrano, esa mirada, esa belleza natural que se le sale por todas partes, ¿hacía usted contabilidad computerizada? Sí. ¿No le parecía a usted una cochinada eso? Horrible, horrible. Me aburría, pero un montón. Me la Claro. pasaba dormida en los escritorios porque hacía mi trabajo súper rápido. Los jefes siempre me decían que valía por 3, pero me pagaban por una sola. Entonces, Por eso me retiraba siempre de los trabajos. Cuando pasaban 9 meses, no me aumentaban el sueldo, me iba, porque yo era muy eficiente en mi trabajo. Además que me Oiga, aburría mucho. no lo dudo. Yo no podía estar 3 horas ahí con una hoja de trabajo, sacando un balance general. Yo no podía. Ajá. Entonces yo lo hacía en una hora, en minutos, hacía yo ¿Sus jefes se fijaban en la contabilidad computerizada o No, miraban otras bueno, cosas? Yo creo que miraban todo. Habían jefes que me miraban todo. Porque usted, de sí misma, lo que más le gustaba era la contabilidad computerizada o otras cosas. Me gustaban otras cosas, yo creo, más que la contabilidad computarizada. ¿Y De hecho, la dejo. La dejó ya. La dejé. Y se pasó a Culebrón. Me pasé Bueno, a a la Culebrones. publicidad- Bueno, a publicidad no. Cuando entré a Culebrones fue que tuve que dejar el trabajo, porque mientras que hacía publicidad y comerciales, Podía alternarlo, ¿no? podría alternarlo. Ya. Pedía permiso al trabajo, decía que la casa de mi mamá se había inundado. Ah. Y se inundaba a menudo, vamos. Sí, se inundaba. Y para colmos, de verdad, se inundó varias veces No me después diga. que lo dije. Eso fue un castigo divino, ¿eh? Sí. Yo hace unos meses vi un reportaje precioso en una revista española, que estaba usted espléndida, desbordante de luminosidad. Sería. Man.
Muy bello Muy ese bello. reportaje, precioso. Y a usted... Un poco sexy, ¿no? Sí, Pero no. no sin mostrar nada. Bueno, pero aquello insinuando. Exacto. ¿Y a usted no le han propuesto en España, que gozamos de esa libertad y esa algarabía que nos caracteriza, hacerle, no sé, algunas fotos como un poquitín más procaces y con un poquito menos de ropa? ¿Eso se lo han propuesto? Sí, bueno. ¡Ángel! ¿Qué? ¡Cielos! Digo, Dime. de Ángel de los cielos. Perdón, mi marido. Mi marido. Estábamos... Por favor, Fernando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que tal cual los he pillado. No, estábamos hablando de un reportaje que querían hacerle a usted Exacto. desnudo. ¿verdad? De él. de él, desnudo. ¿Usted aceptaría hacer un reportaje un poco desnudo? Bueno, señor Casas, ya que estamos... Dígame, señor Carreño, hablemos de ya que hombre a estamos hombre, en su francamente. Casas, déjeme decirle que a mí más bien me gustaría que Caterín lo aceptase, pero es ella la dura. Yo le he dicho, pero bueno, estudia Mira, mi bien amor. la proposición. Eso son unos cuantos kilos. Y si puede ser una... Vende patria es. Sí, si puede ser una Sí. fotografía artística, ¿verdad? Porque no un velo, Sí. algo bonito, Sí, artístico. sí, y sí, que no siga. fuese, Siga, Fernando, siga. y que no fuese grotesco, ni vulgar, ni feo, pudiese ser en una playa, como una sirena. Caramba. Y bueno, pero ella no quiere. Es usted muy liberal, ¿eh? Sí. Muy liberal. ¿Y usted por qué no? No, Perdone, yo creo Sabina. que él es financiero. Ah. No liberal. Ya. Financiero. Me han Le puesto de encantan fina- las me han puesto finanzas. de financiero ahora. Quien me ha enseñado eso ha sido aquí Yo. mi doñita bella, que Sí. ha cumplido años hace poco. ¿Ah, sí? ¡Feliz cumpleaños, bravo! Ay, gracias. ¿Cuántos ha cumplido? 21, ¿no? Sí. 21 años, ¿eh? A mí me 18. preguntan la edad y yo digo 27. Y ella dice, ¿y 8? 18. 18. Y 8. Y la 18. gente dice 18. Oiga, ¿ustedes se conocieron culebreando? No. Culebreando. Bueno, era como una culebra. Ya, sí. pero no en el culebrón, No, ¿no? no en el culebrón. Estaba Ella no haciendo me, una ella obra no de me teatro. dejaba descansar, señor Casas. Dígame, cuénteme. No Ay, me qué dejaba mentiroso. descansar. Hablemos de hombre a hombre. Me agobiaba. ¿Usted sabe cómo es eso cuando...? No, desgraciadamente no, vamos. Bueno, ella me llamaba y me perseguía. Mentira, y Ángel. No, déjeme decía- que estamos hablando de Estamos hombre. hablando aquí de hombre a hombre. Usted callada, por favor. aquí en Por la favor, esquina. señora. Usted tal cual ahí. Señores, no nos vayan a hablar, Ángel. Claro, nos dejan. Y me agobiaba, me llamaba, me perseguía. Yo le decía, Caterín, por favor, yo tengo novia Increíbles son los hombres. Formal, además. ¿no? formal y me estás ocasionando un grave problema. No, él era el que hablaba con mi novia. Le decía, mira, si tu novia me hace caso, yo le echo pichón. No sé si se entiende. Bueno, No. o sea, voy para adelante con Ah, ella. Voy hacia adelante con ella. A ver, Y- ¿quién Y solicitó a entonces quién? mi novio, mi amor, todos los días me decía, mira, ahí está ese que está enamorado de ti, mira que te quiere... Y yo, me hizo la vida imposible. Fue una Me estrategia hizo la vida de imposible. Mi preocupar novio, al oponente. y el novio que yo tenía era un inseguro, entonces, Oiga, ¿y Terminé es con cierto él. que la primera vez que se le declaró usted dijo que que no, para nada? para nada. No. Me ha dicho que no. Y en cambio, lo felices que han sido ustedes después. Es verdad, qué Lo tonta. maravillosos que son. El ¿no? tiempo que perdí. Oiga, usted... Es verdad. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Tenemos, A ver. a ver, ya va. Ya. 28, 2 9, años. 9, 2 años y medio, por ahí vamos. Están ustedes en plena luna Por ahí de miel, vamos. ¿no? Exacto. Es que nunca nos acordamos de la fecha, Dios mío. ¿Y se aman tanto como el primer día? Nos amamos mucho más. Mucho más. Exacto. Oiga, ustedes cuando Exacto, él cuando lo dice rodaban, porque sabe lo que le espera cuando cuando llegue a rodaban casa. el culebrón, se llevaban la tarea del culebrón a casa y de casa al culebrón. Me refiero si sus problemas personales, si es que tenían, que no creo, ¿interferían en la grabación o no? No, es que no teníamos problemas, más bien. No. Es que somos como muy amigos y Ya les nos veo la que sí. pasábamos, Es que ya echábamos somos- en un sofá durmiendo, éramos como... Somos ya- tan amigos que es como mi hermana mayor. Es como No. Es como mi hermanita. Ese para ella. las mira lo que Es como mi hermanita. Oiga, Es como mi Es que hermanita. mi corazón es muy grande. Ya veo. Oiga, usted, perdone, de hombre a hombre, ¿usted De tiene, hombre a hombre. ¿tiene amantes? No, He tenido muchas amantes. quiero Diga, que cuente, sepa, cuente. señor Casas. He tenido muchas amantes e inclusive me ha pillado en la cama con más de una. ella, Ella. caramba. En varias telenovelas me ha pillado en la cama. Ah, Bueno, amantes formales No. en mi vida real, no. No. ¿Y usted? No me he dejado. viste, pero viste lo que dice, Sí, sí, formales, sí. formales no.
Informales sí, de vez en cuando. Ella ve que no es celoso, pero ¡Qué usted... horror! Hombre. Me parece que después tenemos que poner paz. ¿Usted es celosa o no? Soy celosa cuando me entero de las cosas después. Ajá. Me gusta enterarme de primera, o sea, a mí... ¿A usted se le A mí no avisan? me gusta que ninguna chica piense que yo soy una tonta y yo no creo que él quiera que piense ninguna chica que yo soy una tonta Ajá. y que él está casado con una tonta. Por Claro. eso, señor Casas, Entonces, yo por cuando- eso él me lo dice, Por eso yo ¿entiendes? cuando voy a tener alguna relación con alguna chica, le digo, ya va, que se lo digo a mi mujer y luego vengo en 10 minutos. En 10 minutos regreso y La ya- autoriza, ya la autoriza. Ya... Exacto, y autoriza. Me firma una autorización escrita pues, y ya no hay problema. Y viceversa, ¿usted también pide permiso? Sí, ¿Usted no, se- claro, también. Usted también es muy seria. Claro, o sea. esto es liberación femenina. Gracias por estar aquí esta noche, Caterín y Fernando. Gracias por ser como sois y porque habéis inundado de alegría esta pantalla de Tal Cual. Bueno, Gracias, yo nada más Ángel. quiero así, tal cual el señor Casas nos ha invitado y yo tal cual descarado también le voy a invitar a usted a mi programa. al show de la primera. Ahora ya no puedo decir que no. Entonces, yo quiero que usted me responda aquí ante las cámaras. ¿Qué dice el público de aquí en Barcelona? ¿Va o no va? Que vaya, que vaya. ¡Ah, hombre! Pues venga, nos veremos. Entonces nos nos veremos, veremos. nos veremos. Y a usted cuando quiera, yo, bueno, ya estuve en su programa, o sea que ya volver ya no tiene Ok. mérito. Gracias, Caterín. Gracias, Fernando. Buenas Gracias, noches. Ángel. Señoras y señores, sé que lo están esperando con ustedes. Raquel.
Bueno, y después de disfrutar con la actuación de Raquel, yo creo que ha llegado el momento de desearles a ustedes unas muy felices noches. Les esperamos la próxima semana a las 10:30 de la noche. Recuerden, ahora los viernes en Tal Cual. Buenas noches.